Por lo general, las constituciones modernas empiezan declarando los objetivos que buscan asegurar a través de su gobierno. Por ejemplo, una constitución afirma que el gobierno tiene el objeto de constituir la unión nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer la defensa común, promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad. Otra constitución dice, la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y el Estado. En fin, un buen gobierno buscará realizar estos y otros objetivos nobles para la sociedad a través de dos líneas de actividad. Uno, la administración de la justicia y dos, promoción del bienestar general del Estado y sus ciudadanos. Y hablando en términos generales, esta es la doble tarea del gobierno de acuerdo a la concepción reformada. La primera tarea de cualquier gobierno es la administración del derecho. Es asunto del gobierno defender la majestad de la ley en una sociedad humana. Es importante notar que se trata de administrar la ley de Dios. Al asumir esta posición, el sistema reformado se opone a las formas de soberanía popular que hacen que la voluntad del pueblo sea la corte de última apelación. De la misma forma, el sistema reformado también se opone a cualquier forma de absolutismo estatal que afirme que el Estado es la última corte de apelación y que puede decidir lo que se le antoje sin dar cuentas a nadie. Si el creyente reformado se opone a estas dos formas, entonces, ¿cuál es su postura? Bien, el creyente reformado sostiene que Dios es soberano del universo y que es su ley la que el Estado debe administrar. Los oficiales gubernamentales son sus ministros, deben hacer su voluntad y su autoridad no va más allá de la que han recibido de parte de Dios, de acuerdo a sus funciones en el gobierno. Ahora, si el Estado y los ciudadanos quieren realmente conocer la voluntad de Dios, deben tener a la Biblia como el criterio definido de lo que Dios quiere. Ahora bien, si la Biblia es el criterio decisivo por el que el Estado debe guiarse para determinar qué leyes son las que debe administrar, surge la pregunta acerca de qué tanto de la Biblia debe concernir al Estado. Dado que el Estado tiene el deber de administrar la ley de Dios y dado que los 10 mandamientos resumen las leyes y el principio de gobierno que están esparcidos en toda la Biblia, ¿qué tanto de los 10 mandamientos debe concernir al Estado? Bien, el Estado debe interesarse en la ley de Dios, en la medida en la que éste se relaciona con su propia esfera de gobierno civil. No todos los mandamientos de la segunda tabla son de incumbencia del Estado. Por ejemplo, el 10º mandamiento dice, no codiciarás. En la vida civil, el hombre puede codiciar tanto le plazca, en tanto que no convierta sus perversos deseos en hechos. La ley de cualquier tierra lo dejará en libertad. La ley civil no juzga las cosas del corazón. La ley civil juzga la conducta externa. Por ejemplo, el 5.º mandamiento dice, no matarás. Si este acto es llevado a cabo, el gobierno civil puede y debe proceder según corresponda. Concluimos pues en este punto entonces que el Estado solo ha sido llamado a hacer que sus ciudadanos cumplan el mínimo ético para el bien del Estado. Además de administrar justicia en los asuntos internos del país, el gobierno también debe administrar justicia en la relación que su país tiene con gobiernos extranjeros. El gobierno tiene la obligación de proteger el Estado de toda invasión de derechos y territorio por cualquier poder extranjero. El trabajo del gobierno es, sin embargo, más extenso que la administración de la justicia,
como mencionamos al principio de este video, tiene dos tareas. La segunda tarea es promover el bienestar general. Y aquí nos referimos a actividades del gobierno que promueven el bien común material, el bienestar material, cultural y filantrópico de los miembros de la sociedad en general. En este aspecto del bienestar público, el creyente reformado nunca ha dudado en atribuir al gobierno tareas generales. Y tenemos abundante evidencia de esto en las medidas que Calvino propuso al gobierno de Ginebra. Calvino defendió muchas medidas relacionadas con la cultura material, ideal y filantrópica de esa ciudad e instó al gobierno a ponerlas por obra, además de mantenimiento de la ley y el orden. Calvino propuso préstamos públicos en favor de los pobres y refugiados, propuso medidas de salud pública, solamente por mencionar algunos. Para concluir, entre la posición del capitalismo y el socialismo, el creyente reformado ha tomado siempre una posición muy diferente a la del individualismo fomentado por el capitalismo liberal, el cual no tolera la interferencia del Estado en asuntos económicos y sociales, y también asume una posición diferente que la del socialismo, que entrega todo poder al Estado, robando a los individuos y organizaciones de su libertad y de independencia. La posición del creyente reformado es entonces que el gobierno regule las condiciones económicas y sociales del país de tal manera que dicha regulación habilite a los individuos y grupos de la sociedad para funcionar tan libremente como sea posible, de acuerdo a su propio principio en su obligación divina en una sociedad compleja. A la vez, el gobierno debe proteger los derechos y equidad de los otros miembros de la sociedad y Estado como un todo. Este alto ideal estará más cerca en la medida que los oficiales de gobierno y los ciudadanos, escuchaste muy bien, los oficiales de gobierno y los ciudadanos busquen ser gobernados por la palabra de Dios y llenos del Espíritu de Cristo.